Hola a todos y a todas, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video. El día de hoy hablaremos de nuestra primera biomolécula orgánica, los carbohidratos. Les pido por favor que se queden hasta el final del video y se suscriban al canal, ya que les tengo preparado preguntas que han venido en exámenes anteriores. Sin más por el momento, comenzamos. De manera introductoria hablaremos que los glúcidos o carbohidratos, también con el nombre de hidratos de carbono o sacáridos del griego sarca, que significa azúcar, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. La glucosa, el glucógeno y almidón son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. La celulosa forma la pared celular de las células vegetales y la quitina es el principal constituyente de los exoesqueletos de los artrópodos. Deduciremos así que los carbohidratos tienen dos importancias. La importancia de rendimiento energético, es decir, la energía que utilizarán los seres vivos para sus funciones biológicas, y la estructura de los mismos, como la celulosa, que conforma la estructura de las plantas, y de la quitina, que constituye el exoesqueleto y la estructura de los artrópodos. Actualmente el término hidrato de carbono o carbohidrato es poco apropiado, ya que estas moléculas no son átomos de carbono hidratados, es decir, enlazados a moléculas del agua, sino que constan de átomos de carbono unido a otros grupos funcionales como carbonilo y hidroxilo. Su término más correcto sería glúcidos o sacáridos. Sin embargo, en esta presentación nos referiremos a ellos de las dos formas. Bioquímicamente, los glúcidos pueden sufrir reacciones de esterificación, aminación, reducción, oxidación, la cual otorga a cada una de las estructuras una propiedad única, como puede ser la solubilidad. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, son la fuente más abundante y económica de energía alimentaria de nuestra dieta. Están presentes tanto en los alimentos de origen animal como la leche y sus derivados, como en los de origen vegetal, legumbres, cereales, harina, verduras y frutas. Los carbohidratos los podemos clasificar en dos grupos: carbohidratos simples y complejos, esto dependiendo a su estructura. De los simples encontraremos los monosacáridos y los disacáridos, y en los complejos encontraremos los polisacáridos o oligosacáridos. Existen tres principales monosacáridos: la glucosa, que se encontrará principalmente en la sangre; la fructosa, que se encontrará en las plantas; y la galactosa. Bien, los tres monosacáridos comparten la misma fórmula química, sin embargo su estructura es diferente. Es probable que en el examen de admisión les pregunten cuál es la estructura general de los monosacáridos. Aquí les dejo cómo sería en los tres casos: carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Los disacáridos se forman por la unión de dos monosacáridos, iguales o de distintos. Por ejemplo, la lactosa se forma con la glucosa con la galactosa. La maltosa se forma con dos moléculas de glucosa, y la sacarosa con la fructosa y la glucosa. Aquí les dejo cómo sería su estructura química y, por ejemplo, la lactosa se va a encontrar en productos lácteos, la sacarosa se encontrará en azúcar refinada y la maltosa se encontrará en la miel. Los oligosacáridos es un término que sirve como sinónimo para polisacáridos. Serán carbohidratos complejos formados por polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos. Como hablamos en un principio, la función de los polisacáridos será de reserva o estructural. En la función de reserva encontraremos el almidón, que se encuentra en papas y tubérculos; el glucógeno, que se encuentra en músculo y en hígados; y la función estructural encontraremos la celulosa, que se encuentra en plantas, y los cilianos, que se encuentra en exoesqueletos. Hasta ahora hablamos acerca de la bioquímica estructural de los carbohidratos. Sin embargo, para completar su estudio hablaremos acerca del metabolismo. Si así se lo desean, pueden quedarse o adelantar hasta el final del video. Comenzaremos con lo que es el metabolismo, sus divisiones, y nos adentraremos en cada vía metabólica de los carbohidratos. Bien, el metabolismo es la suma de reacciones en un organismo, con una actividad coordinada y de tipo dinámica.
Las reacciones se organizan en rutas o vías, cada una de las cuales se integran a acciones secundarias. El producto de una reacción será el resultante de la siguiente. Las vías anabólicas llevan a la biogénesis de moléculas grandes a partir de precursores pequeños. ¿Ok? Esto nos lleva al término anabolismo. El anabolismo quiere decir de estructuras pequeñas se formarán estructuras más grandes. ¿Sí? Requiriendo un aporte de energía, las rutas catabólicas llevan a lo contrario del anabolismo. El catabolismo degrada moléculas complejas a productos más pequeños. Algunos liberarán energía que se utilizará para impulsar las reacciones anabólicas. Los procesos vitales constan de reacciones químicas catalizadas por enzima. Algunas de las reacciones más frecuentes serán las siguientes. Las siguientes son las reacciones químicas más importantes en el metabolismo. Sustitución nucleófila, que es una sustitución de un grupo a un átomo por otro. La eliminación, donde se elimina un átomo al formar un enlace doble. La adicción, que combina dos moléculas para formar un solo producto. Isomeración quiere decir un desplazamiento de dos átomos o grupos. Y la oxidorreducción, transferencia de electrones desde un donador, llamado reductor, a un receptor, que es un oxidante. El flujo energético de los intermediarios de las vías metabólicas se controla por la disponibilidad de los sustratos, la activación e inhibición de enzimas, la modificación covalente de enzimas y la inducción o represión de la síntesis de estas. El estado de absorción corresponde a las 2 a 4 horas posteriores de la ingesta de alimentos, desarrollando una elevación en dos niveles plasmáticos de glucosa, aminoácidos y triglicéridos, es decir, el metabolismo comienza 4 horas después de que se ingieren los alimentos. Es lo que tarda el cuerpo en digerir y absorber los alimentos a la sangre. Esto provocará la liberación de insulina, entre otras hormonas dentro del cuerpo humano. Llegamos a lo que nos compete más, el metabolismo de hidratos de carbono. Normalmente el 90% de los hidratos de carbono se utiliza para la síntesis de ATP. Los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono en el tubo digestivo son exclusivamente glucosa, fructosa y la galactosa. Gran parte de la fructosa y casi toda la galactosa son convertidos rápidamente en glucosa por el hígado. La glucosa es transportada al medio intercelular por difusión facilitada y por el mecanismo de contrasporte activo sodio-glucosa. ¿Ok? La insulina aumenta más o menos 10 veces la difusión facilitada de la glucosa y otros monosacáridos. Una vez en el medio intercelular, la glucosa es fosforilada por la glucosinasa o la exocinasa, resultando en su captura al evitar la difusión de nuevo al líquido extracelular. Esta reacción solo es reversible en las células que expresan la fosfatasa de glucosa. ¿Ok? Entonces, ahora hablaremos de las 7 rutas metabólicas de los carbohidratos. Fisiológicamente, el cuerpo humano utiliza 7 vías metabólicas para los carbohidratos. Explicaré cada una sin texto para que se escuche un poco más explicativo y así puedan consolidar mejor su conocimiento. De todas formas, si desean un poco más de anotaciones, pueden pausar a su libertad. Comenzaremos hablando de nuestra primera ruta metabólica. La glucólisis es una vía central en el metabolismo de los hidratos de carbono. Se realiza en todas las células del organismo y tiene como objetivo oxidar una molécula de glucosa utilizando una pequeña cantidad de energía para formar dos moléculas de piruvato o lactato si se da en condiciones anaeróbicas. La glucólisis se divide en 10 etapas, subdivididas en dos fases. La primera de ellas es la fase de consumo y comprende las primeras 5 reacciones enzimáticas, como vemos en la imagen del lado derecho, consumiendo dos moléculas de ATP. La segunda fase es la de lisis o producción de energía y comprende las últimas 5 o 6 reacciones, generando 4 moléculas de ATP. Las enzimas reguladoras de la glucosílisis son la exocinasa y la fosfofructosinasa, que será la molécula principal de la glucólisis. Y también de molécula terciaria encontraremos la piruvatosinasa. La segunda ruta metabólica es un poco más simple que la glucólisis.
de nombre descarboxilación oxidativa del piruvato. El complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa actúa en la matriz mitocondrial de todas las células del organismo y es el enlace entre la glucólisis y la respiración celular. Mediante esta vía se produce acetil-CoA, que será utilizado en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, que generará más energía, o en la síntesis de ácidos grasos o colesterol y NAD. Eso lo veremos en el siguiente video, que es sobre lípidos. Bien, llegamos al famoso ciclo de Krebs, de los más temidos en los primeros años de medicina. También tiene el nombre de ciclo de ácido cítrico. El ciclo del ácido tricarboxílico, como también se le conoce, o ciclo de Krebs, es la vía oxidativa común del metabolismo de los hidratos de carbono, ácidos grasos y proteínas. Este ciclo produce la energía requerida en la mayoría de las células. Es una ruta de tipo anfibólica, es decir, tanto catabólica como anabólica. Su brazo catabólico corresponde a la producción de energía, y su función anabólica implica la biosíntesis de hidratos de carbono, aminoácidos y otros productos celulares. Consiste en una serie de 8 reacciones catalizadas por 7 enzimas y un complejo multienzimático. Se produce en todas las células que poseen mitocondrias, con excepción de la succinato deshidrogenasa. Las enzimas de esta vía se encuentran en la matriz mitocondrial. El rendimiento energético es de 12 moléculas de ATP por cada molécula de acetil-CoA, 24 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Bueno, la regulación alostérica del ciclo depende de 3 enzimas que catalizan reacciones reversibles: la citratosinasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetro deshidrogenasa. Todas son activadas por el calcio y dependen de una adecuada concentración de NAD. El control respiratorio es el más importante por el ciclo, ya que este se inhibe a falta de un aporte continuo de oxígeno, ADP, NAD o FAD. Y bueno, la importancia del ciclo de Krebs, muchos se las van a preguntar. Es importante tanto en estudios de investigación, en farmacología, ya que varios fármacos tienen que ver con la respiración celular y su biodisponibilidad, así como su farmacodinámica estará regulada por el ciclo de Krebs. También se estudiará el ciclo de Krebs a nivel de cardiología, ya que varias patologías del corazón tienen que ver con este ciclo. Bueno, entendiendo el ciclo de Krebs, ya las demás reacciones se les van a hacer muy fáciles. La siguiente reacción se llama cadena de transportes de electrones. La cadena respiratoria, como también se le dice, se lleva a cabo en la membrana mitocondrial, en la membrana interna, para ser más precisos, y es el proceso en el que se sintetiza ATP al transferir electrones del NAD y FAD al oxígeno molecular a través de una serie de transportadores de electrones, al mismo tiempo que existe una salida de protones hacia el espacio intramembranoso para formar un gradiente de protones, que producirá la energía necesaria, que impulsará la unión del ADP con el fosfato inorgánico. A través de este proceso se consume la mayor parte del oxígeno utilizado por todo el organismo anaeróbico, ¿ok? Y por eso se le llama cadena transportadora de electrones, porque básicamente transporta los electrones a través de la membrana interna de la mitocondria. Bueno, vamos con nuestra siguiente función, vía metabólica. La fosforilación oxidativa es una ruta metabólica muy simple. Algunos autores la han unificado con la cadena transportadora de electrones. ¿Ok? La fosforilación oxidativa se define como un proceso por el que se forma ATP como el resultado de la transferencia de electrones desde el NAD o del FAD2 al oxígeno a través de una serie de transportadoras de electrones. En los organismos aeróbicos esta es la principal fuente de ATP. Llegamos a nuestra antepenúltima ruta metabólica, la glucogénesis. La glucogénesis es el proceso de formación de glucógeno a partir de la polimeración de la glucosa 6-fosfato y es llevada a cabo en todas las células del organismo, pero solo se encuentra en grandes depósitos de los hepatocitos, que serán las células del hígado. El hígado produce aproximadamente 800 funciones. También se encontrará en las células musculares. En los hepatocitos se genera del 5 al 8% y en las células musculares del 1 al 3%. Bien, el propósito de la vía es el almacenamiento de glucosa.
La función sintasa de glucógeno es estimulada por la presencia de su sustrato, glucosa 6-fosfato, y por los efectos de la insulina, mientras que es inhibida por los efectos de adrenalina y del glucagón. Bien, en resumen, la glucogénesis almacena glucosa del medio sanguíneo a el hígado y los músculos. La glucogenólisis es el proceso de descomposición de glucógeno. El que se había almacenado en nuestro hígado y nuestro músculo formará ahora glucosa, ¿sí? De acuerdo con la necesidad energética del cuerpo humano. La enzima reguladora de la glucogenólisis es la fosforilasa, cuya acción en el músculo es estimulada por el aumento en la concentración de AMP y calcio y también la acción de adrenalina, mientras que en el hígado lo hace el glucagón y la adrenalina. La vía será inhibida por el aumento en la concentración de producto, ¿sí? O por la acción de la insulina. Bien, la glucogénesis es la síntesis de glucosa a partir de precursores que no son hidratos de carbono. Sus principales sustratos son el piruvato, el lactato y el glicerol, y los aminoácidos glucogénicos. En el caso específico del transporte de lactato producido en los tejidos periféricos al hígado para su transformación en piruvato y posteriormente en glucosa se utilizará otro ciclo metabólico llamado ciclo de Cori. Esto lo verán a más profundidad en fisiología. Esta es una vía metabólica que genera una pérdida neta de 4 moléculas de ATP, por lo que no puede ser sostenida indefinidamente. Esta vía tiene lugar principalmente en el hígado y en la corteza renal, con enzimas ubicadas en la mitocondria y en el citosol. La vía es estimulada por la elevación de concentraciones de ATP, alanina y el aminoácido glutamina. Bueno, alanina y glutamina son dos aminoácidos. Y por la acción del glucagón y los glucocorticoides, mientras que será inhibida por la insulina. Ok, el tema del metabolismo de los carbohidratos es un poco complejo. Es muy difícil que les llegaran a preguntar a ese nivel en el examen de admisión. Sin embargo, no está de más que sepan algo de manera introductoria. Lo aprenderán de mayor medida en la carrera. Y con esto finalizamos el video. Les dejo preguntas de exámenes anteriores y les agradezco mucho su tiempo. Les pido por favor que se suscriban al canal, activen las notificaciones y nos estaremos viendo en el próximo video con lípidos y su metabolismo. Hasta luego.